Bueno, miren lo que tengo acá. Tengo por un lado fracciones y por el otro lado rectas numéricas, ¿sí? Vamos a trabajar con la ubicación de las fracciones en las rectas numéricas. Como primera medida, lo que les voy a sugerir es que se imaginen que desde el 0 a la unidad es un entero, ¿sí? Como cuando representamos fracciones gráficamente, que dividimos al entero. De la misma forma vamos a hacer ahora con la recta numérica, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre el denominador me va a indicar en cuántas partes divido al entero, que en este caso van a ser las unidades, y el numerador siempre me va a indicar cuántas partes voy a tomar de esas divisiones que hice según el denominador, ¿sí? Bien. Como trabajamos con fracciones, siempre tenemos que tener en cuenta que las divisiones deben ser exactas, ¿sí? Ustedes trabajando en casa con regla van a poder medir equitativamente y representar divisiones exactas, ¿sí? Lo mismo sucede cuando usamos la hoja cuadriculada. El cuadradito sirve para orientarnos en esa división exacta, ¿sí? A veces tomo un cuadradito y hago que las divisiones exactas sean de una distancia de un cuadradito. Otras veces tomo 2 cuadraditos de acuerdo a la medida que necesite tomar. Vamos con la primera, ¿sí? Que se trata de la fracción 1/2, que me dice que tengo que dividir a la unidad, que vamos a trabajar de 0 a 1, en 2 partes, ¿sí? Para dividir a esta unidad en 2 partes, si utilizamos regla o si utilizamos los cuadraditos de la hoja cuadriculada, vamos a dividir exactamente a la mitad, ¿sí? Entonces voy a dividir a esta unidad en 2 partes iguales. Dividí en 1, 2, ¿sí? Siempre a partir del 0 vamos a contar. No lo contamos al contabilizarlo, pero lo tenemos en cuenta para la división. Entonces, dividí en 2 partes. Y de esas 2 partes debo tomar 1. Entonces, tomo 1 de 2. Acá se ubicaría la fracción 1/2. Dividí en 1, 2 y tomé 1. ¿Sí? En este caso, cuando la fracción es menor que la unidad, porque está antes que 1, es menor, es más chica que 1, incluso es la mitad exacta porque es 1/2, la fracción se llama propia. ¿Sí? Porque es una fracción menor que un entero, está antes que el entero en esta recta numérica, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente fracción. Vamos a ver que tenemos 5 cuartos, ¿sí? Y como decimos siempre, el denominador indica en cuántas partes yo debo dividir, en este caso a la unidad. Me dice que tengo que dividirla en 4 partes iguales. Voy a dividir en 1, 2, 3 y 4. Pero necesito tomar 5. O sea que, al igual que cuando hacíamos en la representación gráfica, necesito tomar otra unidad en este caso para seguir dividiendo y llegar a 5. ¿En cuántas partes voy a dividir? Como dice el denominador, en 4. Entonces continúo dividiendo en 4 partes. 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 otra vez, ¿sí? Y ahora sí, de esas 4 divisiones, ¿puedo tomar 5? Lo intento. Tengo 1, fíjense en que no cuento a partir del 0 ahora, sino de la primera rayita que trazamos. 1, 2, 3, 4 tenía ahí y 5. Entonces acá estaría 5 cuartos. Si miramos y comparamos esta fracción, donde está ubicada, con la primera fracción, notamos que si tomamos como referencia el 1, esta estaba antes, era menor que 1. Y esta fracción que acabamos de representar está después que el 1, es mayor que el 1. Ya no va a ser una fracción propia, sino que va a llamarse y va a recibir el nombre de fracción impropia. ¿Sí?
Este es el nombre que se le otorga a las fracciones que son mayores que el entero, mayores que la unidad en este caso, porque se pasa, ¿sí? Bien, vamos al último caso, que es la última fracción. Me indica este denominador que yo tengo que dividir a mi entero, o a mi unidad en este caso, en 3 partes. Divido en 1, 2, recuerden que siempre deben ser partes iguales, 3. Dividí en 3 partes iguales. Y ahora me dice que de esas 3 partes iguales tome 3. Entonces, siempre contando desde el primer palito que hicimos, no desde el 0, tomo 1, 2, 3. La fracción 3/3 se ubicaría ahí, justo en un entero, en la unidad. Esas fracciones reciben el nombre de fracciones aparentes. Bien, entonces esta es la forma en que debemos representar en la recta numérica las fracciones. Dividimos a la unidad según lo que me indica el denominador y tomamos según lo que me dice el numerador. Trazamos las divisiones y ahí contamos a partir desde la primera rayita que tomamos, no contamos desde la línea que indica el 0. Y podemos clasificarlas, si son menores que el entero, que la unidad, en propias. Si son mayores y se pasan de 1 van a ser impropias, y si aparentaban ser fracciones pero en realidad son enteros porque de 3 tomé 3, son aparentes.